Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar de las distintas variables eléctricas que hay que conocer a la hora de ir a reparar una heladera o revisar una heladera. El rubro de lo que es la electricidad es muy amplio. Esto no es una clase de electricidad, sino conocer ciertos conceptos básicos de electricidad que tenemos que saber. Por ejemplo, la palabra electricidad, todos sabemos que es electricidad, pero si le tuviéramos que dar una descripción, podríamos decir que es energía, ¿sí? Bien, con esta energía, nosotros, esta energía eléctrica la vamos a utilizar para desarrollar un trabajo. Ese trabajo va a ser, por ejemplo, el de hacer girar un motocompresor para mover el fluido refrigerante del circuito de una heladera. Ahora bien, en electricidad existen tres variables fundamentales, las cuales hay que conocer muy bien cuáles son sus características, cómo se miden, cuál es su unidad de medida y en qué momento debemos utilizar cada una de ellas. Si tuviéramos que definir un circuito eléctrico, podríamos decir que es un camino o varios caminos cerrados por donde circula la energía eléctrica, la corriente eléctrica. Tenemos que saber que en electricidad estas tres variables se conocen con los siguientes nombres. Intensidad de corriente. Bien, la intensidad de corriente o intensidad de corriente eléctrica se designa con la letra I mayúscula, y su unidad de medida es el amperio. ¿Qué dice la definición de intensidad de corriente? Su definición dice que es la circulación de electrones a través de un material conductor, ¿sí? Esto es algo que no lo podemos ver, pero tendríamos que compararlo, por ejemplo, con el agua e imaginarnos que cómo circula el agua dentro de un conducto, de un caño. Bueno, de la misma manera circulan los electrones dentro del cable conductor. El material conductor podría ser un cable, una pista de cobre de una plaqueta, muchas distintas variables. Vamos a hablar de un cable. La otra variable que tenemos es tensión. La tensión es la siguiente variable que nos encontramos en un circuito eléctrico. Su definición dice que es lo que genera la fuerza en un circuito eléctrico para que puedan circular los electrones a través del material conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos baja tensión, nuestro circuito eléctrico no va a producir fuerza, no va a tener fuerza para generar que circulen los electrones. La tensión en Argentina es de 220 volts. La unidad de medida es el volt, el voltio. Entonces, no es lo mismo intensidad de corriente que tensión. Una se mide en amperes y está relacionada directamente con el consumo eléctrico de un artefacto. Cuando nosotros conectamos, no es lo mismo conectar una lamparita que va a circular cierta corriente a través del cable o del circuito, que conectar un motocompresor a una heladera, lo cual necesita que haya una buena tensión, suficiente fuerza en el circuito para lograr que circulen electrones a través del cable y a través de ello poder ver en una pinza amperométrica, que es el instrumento que necesito para controlar estas variables, yo voy a poder controlar qué consumo de corriente está circulando por ese circuito. Para eso tengo que tener una buena tensión. La tercera variable es la resistencia. La resistencia eléctrica en un circuito, ¿qué dice la definición? Es lo que se opone al paso de la corriente, a la circulación de la corriente,
en mayor o menor medida, depende del grado de resistencia que tengamos. La unidad de medida es el ohm. Lo van a encontrar en las pinzas con el signo griego omega. Este omega quiere decir que estamos midiendo resistencia. ¿Cuándo medimos resistencia? Bueno, en el rubro de, por ejemplo, un servicio técnico de refrigeración, lo utilizamos mucho para medir las bobinas de los motocompresores. Una bobina de un motocompresor es un arrollamiento de cobre, un devanado de cobre, que son muchas vueltas de cobre, y eso nos va a indicar una cierta medida en ohms. Para ello vamos a utilizar la pinza amperométrica, que tiene un multímetro. Con lo que es pinza se mide la intensidad de corriente. Con la parte del multímetro, como yo por ejemplo acá tengo esta, tenemos la pinza para medir intensidad de corriente, consumo que está teniendo nuestro artefacto que estamos controlando, tensión. Cuando medimos tensión, la tensión puede ser una tensión de corriente alterna o una tensión de corriente continua. En el instrumento que la mide tenemos las dos opciones. Lógicamente, si estamos midiendo la tensión que le llega a un motocompresor, estamos hablando de corriente alterna. Entonces yo en la pinza voy a poner en la B de tensión, pero donde me diga AC. La tensión puede ser AC, corriente alterna, o DC, corriente directa o corriente continua. La corriente alterna es la corriente que tenemos en toda la red de distribución de las compañías de electricidad. Es la que llega a nuestros domicilios. Es corriente alternada. ¿Por qué se conoce como corriente alternada? Porque es una corriente que la polaridad es alternada en una frecuencia de 50 veces por segundo. Eso se conoce como frecuencia y se mide en Hz. Hay países en donde la frecuencia es de 60 Hz, en Argentina de 50 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que la corriente va a ser esta sinusoide con una frecuencia de 50 veces por segundo, desde el polo positivo hacia el polo negativo. Eso es corriente alterna. Cuando hablamos de corriente continua, la corriente continua va siempre desde el polo positivo hacia el polo negativo en una forma continua, ¿sí? Entonces, en nuestro instrumento, en nuestra pinza, tenemos para medir tensión de corriente alterna, la vamos a poner donde dice AC, o tensión de corriente continua, donde dice DC. Un ejemplo de corriente continua son las baterías, las pilas de un control remoto. En ese tipo de corriente, la tensión tiene una polaridad. Si nosotros instalamos las pilas de un control remoto a la forma inversa, ese control no va a funcionar porque no estamos respetando la polaridad. En la corriente alterna no sucede tan así, porque su polaridad cambia 50 veces por segundo y cuando midamos corriente alterna no hace falta respetar cuál es la fase del neutro, nos va a indicar bien cuál es la tensión. Cuando midamos corriente continua, también la podemos medir al revés, pero en vez de decir, por ejemplo, una pila que mide 1,5 volt, me va a decir menos 1,5. Pero no va a funcionar si yo coloco las pilas al revés. Es muy importante saber cuándo tengo que medir intensidad, cuándo tengo que medir tensión y cuándo tengo que medir resistencia. A la hora de reparar una heladera, por ejemplo, si yo no me arranca un motocompresor en una heladera, yo una de las cosas que puedo hacer es ver si me está llegando tensión a ese motocompresor. Yo no puedo decir está roto el motocompresor o sus protecciones. No, tengo que controlar si me está llegando tensión al motocompresor. Por ejemplo, en una heladera, la tensión, una heladera convencional,
el termostato de esa heladera, la línea está en serie con la línea del motocompresor. Entonces, si a mí no me llega tensión como motocompresor, yo tengo que saber que esa tensión viene de algún lado. Por ejemplo, les decía, un termostato, una heladera, que sensa la temperatura de la heladera, tiene unos contactos internos que es como si fuera una llave que acciona o corta, y esa llave está en serie con la línea del motocompresor. Entonces, que no arranque un motocompresor podría ser, por ejemplo, que no esté accionando un termostato. Entonces yo ahí tengo que agarrar la pinza y yo puedo medir tensión, a ver si llega al motocompresor, o puedo ir a medir tensión al termostato, a ver si está entrando y saliendo del termostato. También lo puedo hacer de otra forma, puedo desenchufar la heladera, ponerlo en resistencia y medir si los contactos se tocan o no se tocan. Otro ejemplo, si yo tengo una heladera que el motocompresor arranca y a los pocos segundos se abre el protector térmico, ¿por qué se está abriendo? Bueno, podría ser por un exceso de consumo de corriente. En ese caso, tengo que medir si la corriente, la intensidad de corriente que está circulando es la correcta. Si esa corriente es muy superior a la que tiene que trabajar, la heladera tiene un protector térmico que va a actuar y se va a abrir por sobretemperatura o por una corriente que esté pasando a través de él. Estas son las cosas que tenemos que saber interpretar a la hora de controlar una heladera. Entonces, para más o menos resumirlo, ¿cuándo medimos corriente? Cuando queremos saber si está consumiendo una energía dentro de los valores normales. Para eso utilizamos la pinza, colocamos esto en la posición de ampere y ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir, si esto es el cable, lo paso por acá. El cable genera un campo magnético, lo cual la pinza lo identifica y me lo muestra en el display. Un motor de una heladera más o menos consume 1 ampere, 1,2, 0,9, 1,5, depende la capacidad del motor. Tensión, vamos a medir tensión de corriente alterna para saber si un forzador no nos funciona, si un motocompresor, vamos a ver si le está llegando tensión a ese componente que yo quiero medir. Y resistencia, vamos a situar la pinza en la escala de Ohm, en el signo griego omega. Y una de las aplicaciones que nosotros hacemos es medir los bobinados del motor, ¿sí? Otra podría ser medir continuidad, si un cable está cortado o no. Esas son las 3 variables fundamentales que tenemos que saber medir para controlar una heladera o cualquier otro electrodoméstico.